Bueno, ya es un hecho la reforma constitucional. Ya está aprobada, ya está lista, está siendo redactada. Una de las cosas que tiene el proyecto de las reformas, que no era una reforma en sí, sino era un mandato, un mandato de hacer una revisión completa de toda el texto constitucional, porque adolece de muchos errores, errores no solamente gramaticales, errores de concordancia, errores de tiempos en que se plantea una cosa y otra. Tiene muchos errores. Y eso en un momento determinado, señores, una coma puede cambiar el sentido en un momento determinado Sí. de un propósito, de una acción, de una decisión. Entonces, una de las cosas que se está haciendo desde el día de hoy es haciendo una revisión completa, no Corrección solamente, de estilo. sí, pues no solamente por la comisión, porque hay una comisión de estilo para las leyes, sino una que se buscaron un par de personas también expertos para hacer una corrección profunda de la Constitución, del texto. Hace aproximadamente 2 meses o algo así, más o menos, o 3 meses, uno de los periódicos grandes del país, me parece que Diario Libre o El Listín, pero me parece que fue Diario Libre, publicó un artículo donde hablaba y señalaba de una cantidad de errores de tipos gramaticales, de tipos estructurales que tenía el texto constitucional. Entonces, una de las cosas que se va a hacer es eso. Entonces, a partir de mañana, miércoles, en horas del mediodía en adelante, va a estar disponible En la biblioteca en la del biblioteca Senado, el, del Congreso. el documento, porque todos los legisladores, todos y cada uno de los legisladores que son parte de la Asamblea Revisora, que son todos, los 190 diputados y los 200 y los 32 senadores, 222 legisladores, son miembros de la Asamblea Revisora, deben pasar y firmar. Si usted no quiere firmarlo, esa es su decisión. Usted puede dejar de estampar su firma en esa nueva constitución, porque las constituciones se enmarcan y se establecen por el momento en que se hacen. O sea, había una constitución y en el 1994 es la constitución del 94, que es todo el texto más las enmiendas, las reformas, lo que se le introduzca a esa reforma. Esa es la constitución del 94. Después hay una constitución del 2003, que fue la constitución que impulsó Hipólito Mejía en busca de la reelección. Después está la constitución del 2010, que es la constitución de Leonel. Esa fue una constitución más amplia, pero es una nueva constitución, es la constitución del 2010. Después de eso está la constitución del 2015. La constitución del 2015 fue la que se hizo con el acuerdo de las fuerzas del PLD y que se elaboró precisamente para dar paso al proyecto de reelección que encabezaba Danilo Medina. Hermano, qué placer saludarte. Que quería Danilo Medina. Y ahora esta constitución es la constitución del 2024, la constitución impulsada por Luis Abinader. Entonces, cada constitución se enmarca a partir de la última constitución aprobada, porque esa constitución de ahora, del 2024, aunque fueron reformados o reformulados 10 artículos en 4 ejes principales, abarca toda la constitución, y la constitución es la constitución del 2024. Se le incorporan, se modifican, se enmiendan estos nuevos artículos, pero es la constitución del 2024. Y por eso se va a aprovechar que está dentro del texto de la convocatoria, aunque no forma parte de ninguna modificación interna, está dentro del texto indicando que se va a hacer una corrección profunda de estilo, se va a hacer una corrección profunda gramatical, porque adolece de muchas fallas, de muchos errores. Entonces se va a aprovechar para hacer esta revisión completa, lo cual es bueno. Claro. Y necesario. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes otra vez. Así es, así es. Para los que nos escuchan, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y vamos a presentar formalmente a nuestro invitado de esta tarde, el señor Juan Yadó, consultor económico, formado en artes liberales y con un doctorado en planificación y administración de educación. Bienvenido, señor Yadó, al Rumbo de la Tarde. Gracias. Complacido de estar con ustedes. Lo que pasa es que ustedes... Yo me siento, yo sé que mis compañeros también privilegiados, porque soy un seguidor suyo, ¿no? En la vocería de los dioses. Sí. No, yo le doy seguimiento a esa vocería. Porque lo recibo, tengo el privilegio de recibirlo en mi bandeja de email cada vez que salen esas vocerías y le doy seguimiento. Sí, afortunadamente no he perdido la voz de tanta vocería, pero puede pasar. Gusto de estar con ustedes y presumo que tendrán preguntas incendiarias que yo querré contestar con la mayor cautela. Para empezar... Di que lo peligroso no son las preguntas, sino las respuestas. Bueno, ambas cosas a veces. Señor Yadó, entrando en materia, el país está en medio de un tumulto en relación a las diferentes reacciones de diferentes sectores por el tema de la reforma fiscal. ¿Qué le parece a usted esta pieza que ha propuesto el Ejecutivo en torno a ese hueco fiscal que ha existido ya desde hace muchos años y que aparentemente este gobierno decidió asumir esa medida tan impopular? Bueno, yo creo que hay que comenzar por decir que este presidente merece un gran reconocimiento por haber tenido el coraje político de presentar una pieza tan intrínsecamente controversial, porque independientemente de los genios que la hayan concebido, cualquier reforma tributaria provoca reacciones negativas y en consecuencia era de esperarse que el reperpero que se ha armado sucediera. Hace décadas que nosotros estamos esperando un pacto fiscal, porque así fue que lo definió la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley del 2012. Eran 3 pactos, el educativo, el eléctrico y el fiscal. Es decir, que tenemos por lo menos 22 años esperando que algún gobierno se atreviera a correr el riesgo de irritar algunas epidermis de nuestro empresariado y de nuestra clase trabajadora y la clase pobre, porque todos estamos incluidos en ese mismo basket. De manera que ese reconocimiento al presidente Abinader es lo primero que tiene que hacerse. Lo segundo es, a mi juicio, que, como dije implícitamente en lo anterior, es poco probable que un paquete de modificaciones legales, como es el anteproyecto de modernización fiscal que presentó el gobierno, es poco probable que complazca a todos. Es más probable que complazca a nadie. De ahí que a mí no me sorprende la varaunda que ha ocasionado este anteproyecto de ley, pero el país debe, y yo creo que las voces más sensatas así lo entienden, debe abocarse a un pacto fiscal, pacto entendido como de 2 piezas, el gasto público y el recaudatorio, el tributario, porque es necesario poner la casa en orden en cuanto a las finanzas públicas, y yo creo que el diálogo que va a comenzar desde ya, supuestamente las vistas públicas se inician en el Congreso pasado mañana jueves,
ese diálogo yo aspiro como una esperanza que conduzca a la necesaria rectificación financiera de las finanzas públicas. ¿Usted no piensa que en lugar de estar incentivando los llamados a protesta, que tiene razón el pueblo al protestar ante esta medida que nos va a afectar a todos, el liderazgo nacional, en lugar de solamente dedicarse a la crítica de esta reforma, debería estar proponiendo soluciones que entiendan puedan ser mejores que las que ha presentado el gobierno? ¿No sería un acto de responsabilidad y que lo agrandaría frente al pueblo dominicano? Yo creo que tiene mucha razón. Debemos recordar que el presidente Abinader, justo después de haberse inaugurado para este nuevo periodo, buscó la colaboración de la oposición, porque obviamente él sabía que esto iba a ser bastante problemático. Pero todos le dieron la espalda. Ahora lo que están haciendo los líderes de la oposición es aprovechando el descontento de los sectores afectados para criticar al gobierno. Eso es una costumbre en nuestra cultura política que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. La oposición nunca colabora con el gobierno de turno, pero deberían, porque sería un acto, tal y como tú lo dices, un acto de responsabilidad ante una coyuntura tan problemática como es la de la reforma fiscal. Yo entiendo que ya terminamos con el proceso de la reforma constitucional, que la reforma laboral presentada al Congreso, a pesar de que algunos de los gremios empresariales ya han expresado su descontento con ese anteproyecto de ley de la reforma laboral, pero esas cosas no son de igual trascendencia como lo es la reforma fiscal, y en consecuencia la colaboración de la oposición debería estar presente para resolver el problema lo más pronto posible. Y yo diría que no solo la oposición, también los sectores productivos del país, sector empresarial, industrial, religioso, educativo, la academia de este país. ¿Dónde están las propuestas para mejorar esa propuesta de reforma fiscal? Así es. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, nos concierne a todos. Pero lo que ha sucedido es que todos los sectores han protestado porque se han visto afectados. Pero eso era de esperarse. Ahora viene un diálogo, ya el presidente Abinader expresó su disposición al diálogo y a hacer las modificaciones que hayan que hacerse para que haya un consenso. En la actual coyuntura política de este país no puede ser de otra manera, porque el autoritarismo ya pasó de moda y me parece que sería un error de gerencia política el imponer todas las propuestas. De manera que ciertamente, y yo aprovecho para hacer un llamado a los sectores responsables, incluyendo y particularmente los empresariales. Porque los empresariales, una de las cosas que tienen que hacer es aumentar los salarios. Es decir, el gobierno propone aumentar los salarios de los empleados públicos de 10,000 a 15,000 pesos, pero eso es el gobierno. ¿Y qué pasa con la inflación que es de esperarse como consecuencia de la aplicación de estas medidas? Es necesario que los empresarios colaboren y ofrezcan desde ya un apoyo irrestricto mediante la provisión de aumentos salariales adecuados. ¿No crees tú que nosotros nos hemos acostumbrado mucho en República Dominicana al paternalismo, que tradicionalmente ha sido, de todos los gobiernos, han comenzado por los incentivos, las exenciones, una serie de comodidades para tratar de ayudar
al desarrollo empresarial, desarrollo industrial, a paliar problemas que vienen de tiempo en tiempo, un descalabro con los precios del petróleo, una crisis como la del 89, por ejemplo, que cogió a Balaguer y nos llevó a hacer colas para conseguir combustible. Pero se soluciona mucho con el paternalismo. Pero ese paternalismo no se desmonta nunca. Habrá llegado el momento de comenzar a producir y a ganar dinero, a hacer fortuna. Cuando digo fortuna no tiene que ser de dinero líquido, sino hacer fortuna empresarial a base realmente de la producción individual, no del paternalismo del gobierno. Porque eso parece ser como que es uno de los cuellos de botella que tenemos. Bueno, por paternalismo en este caso, yo entiendo que tú te estás refiriendo a los incentivos fiscales. Sí, y a las exenciones, a los incentivos. Exenciones, Sí. Sí. Bueno, yo creo que debe admitirse que los incentivos fiscales son un instrumento de política económica que no es de ahora que existen. Es decir, aquí se comenzó a introducir incentivos con la ley de incentivo industrial, la 299. Pues, sí, yo lo comentaba ahorita. Ahí están todavía gente de Herrera que la mantienen, que mantienen esos incentivos. Imagina. Ya eso. Lo que pasa es que hay que utilizar ese recurso de política pública adecuadamente. Adecuadamente significa de que ese pie de amigo que le ofrece el Estado a industrias nacientes no se eternice. Claro, no se eternice. un desmonte en el tiempo. Exactamente, que desaparezcan después que la industria o el sector beneficiado ha alcanzado cierto grado de madurez. Ese es el caso, por ejemplo, de un sector al cual yo semi pertenezco, porque una vez fui viceministro de turismo. El sector turístico es un sector que está maduro aquí y ya es tiempo de que comience a observar las obligaciones tributarias que observa en cualquier país del mundo. De manera que el paternalismo, yo no, como recurso de política económica y de política pública, si se refiere a incentivos fiscales, yo no entiendo que es malo, porque es decir, hay justificación para crear algunos incentivos fiscales, no solamente en el turismo, en cualquier sector que le interese de manera particular al Estado desarrollar. De manera que es un recurso de la política pública, pero ciertamente aquí hemos exagerado y lo que los economistas le llaman el gasto tributario, que es lo que deja de percibir el Estado como consecuencia de las exenciones. Este año se calculó en 340 mil millones. El Ministerio de Hacienda así lo estimó. El gasto tributario del sector turístico se estimó para este año en 12.600 millones de pesos. Es decir, ese es un gasto que a todas luces debe reducirse, porque eliminarse totalmente es muy poco probable que pueda hacerse, pero reducirse sustancialmente sí. No, y yo pienso que en proyectos que se inician, por ejemplo, el proyecto de Cabo Rojo, Pedernales, yo creo que ahí es más que entendible el ofrecer incentivos y apoyos a los que tomen el riesgo de empezar a invertir en esa zona, porque es de interés para el país. Eso va a crear fuentes de trabajo, va a crear progreso en una zona olvidada por décadas de la República Dominicana. Sí. Los incentivos deben estar dirigidos a proyectos especiales. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y tal vez mañana sale un artículo mío en ese sentido. Pero fíjate, no es solamente
desde el punto de vista territorial, que se justifica mantener algunos de los incentivos para el sector turístico, también es porque hay una serie de requisitos de complementariedad del producto turístico, para lo cual es bueno que el Estado incentive a los inversores que quieran atender esas necesidades. Actualmente, a nosotros nos interesa, a nosotros el país, digo el destino turístico, nos interesa perseguir el turismo de salud, el turismo deportivo, el turismo religioso, el turismo de lujo. Hay ciertos segmentos del mercado que al país le interesa que se desarrollen y que no están siendo debidamente atendidos. De manera que a esos proyectos que puedan concebirse para responder a esas necesidades del mercado, yo creo que es posible ofrecerle los incentivos del lugar. Sin embargo, mi propuesta es que no pasen de 5 años sin prórroga. Que a los 5 años, si la empresa no ha levantado cabeza y se ha establecido bien, pues no vale que el Estado siga apoyándola. Es decir, que ciertamente hay un espacio para conceder incentivos todavía y esos incentivos deben focalizarse para aquellas áreas en que se necesita que el producto turístico nacional se fortalezca. Entendiéndose por producto turístico todo lo que el país ofrece. Hablamos de la distribución territorial del desarrollo turístico, pero también hablamos de los segmentos del mercado. De manera que no es anatema hablar de incentivos. Lo que pasa es que hay que manejarlos y hay que concebirlos adecuadamente. En el caso, por ejemplo, señor Yadó, del tema de la reestructuración del impuesto del IPI, muchos especialistas establecen que eso afectaría el tema de la inversión en materia de construcción, que ha sido uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años y que también tiene una correlación directa con el tema del turismo, la inversión en turismo, infraestructura, construcción de hoteles. Aparte de lo que ya se establece en la propuesta de eliminar esas exenciones al sector turismo, esos otros elementos que están relacionados con el IPI, ¿no también afectarían en cierta parte el tema de la inversión? Mira, hay dos partes sobre eso. La primera parte es que el gobierno concedió, o mejor dicho, hizo la concesión de reconocer los derechos adquiridos de las empresas que han obtenido los incentivos fiscales. Es decir, que si tú eres una empresa a quien te dieron unos incentivos por 15 años y tú tienes 5 años disfrutándolo, todavía te quedan 10. Eso debe ser más de la mitad de las empresas hoteleras y de otro tipo que están actualmente operando. De manera que en ese sentido no es catastrófico lo que se le está pidiendo al sector turístico, porque ya se le está concediendo que los derechos adquiridos se van a respetar y a reconocer. En cuanto al IPI en particular, bueno, el IPI, si tú te refieres a vivienda, el rebajarlo el límite de exención a 5 millones ciertamente va a afectar mayormente a la clase media, que puede adquirir viviendas que valen más de 5 millones de pesos. Y la eventual revaluación. ¿Y? La eventual revaluación que se ha anunciado que se va a revaluar el precio de la vivienda. Ciertamente, yo tengo entendido que la DGI lo que hacía para poder cobrar el IPI era valorar los inmuebles. Yo lo sé porque en mi apartamento me lo valoraron sin haber hecho ningún tipo de visita.
en un 40% del valor del mercado. Y eso es lo que había que pagar. En este caso, yo no sé cuáles son las intenciones de la DGI, pero revalorarlo significa estimar un valor de mercado. Y yo presumo que eso tienen que hacerlo algunos inspectores especializados de la DGI. De catastro, de la DGI. Sí. Sí, es sería una operación conjunta de la Dirección de Catastro y la Dirección General de Impuestos Internos, según establece el proyecto de reforma. Sí. Bueno, eso es una de las medidas urticantes que están siendo rechazadas. En cuanto a el sector turístico, mira, hace 3 días apareció en la prensa unas declaraciones de un alto funcionario del Banco Mundial que me impactaron dramáticamente. Él decía que una de las tareas pendientes de América Latina era la de poner cargas impositivas sobre la riqueza. Y las propiedades son parte de la riqueza. Él decía que en Estados Unidos los impuestos sobre la riqueza representan el 12% de la recaudación. En Europa representan el 4.7% de las recaudaciones. Pero en América Latina representan un 2.5% de la recaudación. Es decir, que no hay cargas impositivas sustanciales en toda América Latina, y ese debe ser el caso dominicano. Yo creo que, por ejemplo, en términos generales, este paquete de propuestas que ha presentado el gobierno, aunque no lo veo regresivo, pero tampoco lo veo progresivo, muy progresivo. Es decir, ¿dónde están los impuestos a la riqueza? Y aquí, si queremos mejorar la situación de la desigualdad social, es necesario meterle el pico a eso. Uno de los elementos que no se mueve en los últimos años es la movilidad económica. Aquí se establece constantemente que la economía crece, pero no se habla de movilidad económica. Entonces, en ese sentido, eso que usted establece de los impuestos a la riqueza, aquí rara vez se toma en consideración esa parte. Y pongo como ejemplo el tema de la elusión, la evasión y la informalidad. Muchas veces, y lo hemos discutido aquí con otros invitados, muchas veces el poco incentivo que tiene incluso un profesional formado de trabajar en una empresa formal, muchas veces prefiere irse a hacer Uber o tomar algún tipo de iniciativa de una pyme, porque los salarios tienen un retraso de 15 años. Entonces, en ese sentido también debería existir algún tipo de equilibrio dentro de la reforma que permita amortiguar un poco el tema, porque va a haber una inflación resultado de todas estas medidas si llegasen a aplicarse, y eso inmediatamente se va a traducir a todos los servicios de sectores que son importantes. Entonces, esa parte en particular, ¿por qué no se aborda el hecho de que un 60% del hoyo fiscal corresponde precisamente a la elusión, la evasión y la informalidad? ¿De qué manera podría el gobierno incluir dentro de la reforma algo que genere un impacto en ese sentido? Mira, ese tema de la movilidad, tú le llamas económica, ahora le están llamando económica, antes uno hablaba de movilidad social, que se definía como la capacidad que tenía un individuo de mejorar su estatus de ingreso y su estatus educativo y su estatus ocupacional. Así es. Yo particularmente cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, bregué con ese tema. Y una de las cosas que descubrí, yo tenía apenas 25 años de edad, es decir, que hace poco de eso. Dejémoslo ahí. No, yo estuve involucrado en un proyecto en el que se hicieron encuestas, un proyecto para la Fundación de Crédito Educativo, para medir los niveles ocupacionales, educativos y de ingreso de diferentes segmentos de la población. Y el gran descubrimiento para mí
que me dejó marcado para siempre fue de que si tú naciste obrero, tus hijos van a ser obreros. Así es. Si tú naciste clase media y tus padres estudiaron en la universidad, tú vas a estudiar en la universidad. Y así sucesivamente. Es decir, hay una celda social dependiendo del accidente del nacimiento, donde tú nazcas. Si naces en una familia pobre, te jodiste. Pobre toda la vida. Pobre toda la vida. Y ese es el tipo de situación que la política pública, bueno, los europeos han mejorado bastante en eso, porque han logrado establecer niveles de igualdad de oportunidades. La principal es la educativa, porque la educativa es la que te puede conducir, lo que te impulsa, ¿no?, a estamentos más altos de bienestar. Entonces, precisamente estaba yo ayer conversando con una prestigiosa economista dominicana y estuvimos viendo cómo se ha movido el coeficiente de Gini, que es una medida de los niveles de desigualdad. Ha habido algún tipo de movilidad, pero muy poco en esta sociedad. Entonces tú tienes medidas en este paquete de reforma tributaria como la que se propone para compensar el impacto inflacionario de la reforma en los segmentos del programa Supérate, que son 1,5 millones de familias que reciben 1.650 pesos. Que es una financiación de la pobreza monetaria. En realidad la pobreza monetaria no disminuye, simplemente se financia con esos programas. Si se financiara, eso fuera gran cosa, pero tú sabes cuál es el problema. Como mi artículo de ayer en el periódico trató ese tema, el de la bagatela fiscal que se está proponiendo. Se está proponiendo que se aumente esa mesada en 350 pesos, pero resulta que si tú calculas la inflación acumulada desde el 2020 a la fecha, tú estás hablando de que los 1.650 pesos han perdido un 25% de su poder adquisitivo. De manera que 350 pesos ni siquiera compensa lo que se ha perdido. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo, en ese artículo de ayer, fui un poco ríspido en pedir que eso se corrija. Yo estoy pidiendo que la propuesta sea que se aumente no 350, sino 1,000 pesos. Además de que yo tampoco estoy muy conforme con eso. Yo favorezco el recurso del ingreso básico universal, que han probado algunas naciones con éxito, otras no han tenido mucho éxito. Finlandia fue una de las que probó el recurso de la renta básica universal y después dieron para atrás. Pero no nos vamos a meter en esos detalles. Lo que yo pienso es que en esta propuesta de reforma fiscal ha habido una falla muy reprochable al no atender adecuadamente al segmento más pobre de la población. Recientemente el presidente dijo que la pobreza monetaria había bajado de 23 a 19%. Eso es una gran cosa. La FAO ha dicho que la subalimentación en el país ha bajado de 8 a 4%. Obviamente en estos últimos años ha habido un énfasis marcado del gobierno, porque hay que reconocerlo, sobre la protección social. De eso no hay duda. Ha habido un aumento de la protección social. Ahora, ¿es eso suficiente? ¿Está respondiendo la política pública con los niveles de equidad y moralidad que se necesita? A mi juicio no. Pero no es una falla de este gobierno, de todos los gobiernos. Es histórico. Debe ser, la meta debe ser volver al 19, más o menos la media que teníamos en el 19, en el 2019 y ahora, antes de la pandemia, en los niveles de la economía.
No entendí bien. Ok. ¿A qué indicador te refieres? Ok, nosotros teníamos unos niveles de pobreza, unos niveles de ascendencia social, pues teníamos también unos niveles de ingresos y de gastos estimados por un presupuesto determinado. En el 19, las mediciones que se hacen por el tema pandemia, que fue un tiempo de 2 años muertos prácticamente y de recuperación económica, retrotraen casi todo a comparar la situación de la economía con el 19. Entonces yo me pregunto, ¿la idea es volver al estamento del 19 o ir más adelante? Con relación a la pobreza monetaria en el 19, el indicador era que el 27% de la población estaba por debajo de la línea de la pobreza. Los datos del Ministerio de Economía, datos recientes del último trimestre, nos habían alertado al hecho de que habíamos bajado del 27 al 23, es decir, habían menos pobres, pero el presidente dijo recientemente que ya ha bajado todavía más la pobreza. Ahora bien, una cosa es la pobreza monetaria y otra cosa es la vulnerabilidad. El Banco Mundial estima que el 40% de la población dominicana tiene una situación vulnerable, que aquellos que no califican como pobres están dentro de ese 40% en el borde de caer de la pobreza, que cualquier medida, cualquier situación que se presente, pueden hundirlo a la pobreza otra vez. De manera que tenemos una estimación del Banco Mundial que es la que tenemos que tomar muy en cuenta. El 40% de la población dominicana es vulnerable y en consecuencia sus carencias son sumamente significativas. Don Juan, pasando a otro tema, usted recientemente lanzó un nuevo libro que se llama Cambiando de Rumbo. ¿Podría hablarnos un poquito de su libro? ¿De qué se trata? Sé que es una colección de artículos. Sí. Y cómo se puede conseguir, dónde la gente que está interesada en tener estos tan buenos análisis de donde se puede aprender tanto, los puede conseguir. Gracias por la distinción. Ciertamente yo soy conocido como analista turístico, porque ciertamente he estado siguiendo y participando en el sector turístico durante los últimos 30 años. Yo fui viceministro de Turismo cuando Antonio Guzmán fue presidente. No porque pertenecía al partido, ni mucho menos. A mí me nombraron para complacer al incumbente de turno, que era Víctor Cabral, y me nombraron como un técnico apolítico. Entonces, si bien es cierto que yo tengo 35 años escribiendo para la prensa, son cientos y cientos de artículos, tengo que admitir que no he sido muy exitoso en conseguir que algunas de mis propuestas se hayan aceptado. Pero lo que yo quise hacer con este nuevo libro es demostrar que he hecho una serie de propuestas que no tienen nada que ver con el sector turístico. Por eso este libro, Cambiando de Rumbo, se focaliza en 4 diferentes temas: el de la economía, el de la desigualdad, el de la política y el de la corrupción. El libro tiene 182 artículos sobre esos temas que no tienen nada que ver con el sector turístico. Hay una serie de propuestas contenidas en esos artículos, como dije, no, por ejemplo, hablar de dolarizar la economía, hablar de privatizar el Banco de Reservas y cosas por el estilo, son propuestas que no se discuten porque no sé si la cultura política o económica es apática con relación a eso. Pero ahí hay en ese libro una serie de propuestas que se salen del cajón perceptual y que yo creo que es válido hacer las propuestas.
El libro está de venta en la librería Cuesta. A propósito del título de su último libro, me gustaría escuchar su óptica, desde su óptica, ¿cuál sería el camino que debería tomar la República Dominicana para cambiar el rumbo? Complicado, ¿eh? Lo dejó pensando. ¿No? Para cambiar el rumbo. Mira, nosotros tenemos una situación en América Latina que es hasta cierto punto envidiable, porque hemos tenido tasas de crecimiento económico de la economía bastante impresionantes. Hemos tenido sobre todo paz social y democracia política. Democracia política con todas sus falencias que conocemos. Y en ese sentido, por eso las Naciones Unidas nos han elevado al grado de país de mediano desarrollo. Y últimamente leí en algún lugar que están pensando ponernos como de alto desarrollo. Eso sería un disparate. Porque, por te repito, cuando tú tienes una quinta parte de la población viviendo debajo de la línea de la pobreza, tú no puedes hablar de alto desarrollo. Pero sí yo creo que tenemos, comparativamente hablando, algunas situaciones que nos permiten augurar un futuro siempre y cuando nos mantengamos así. Recuérdense que ahora mismo el turismo es la principal industria o principal sector económico y para ello es necesario la base principal es la paz social. Claro. Por eso los empresarios tienen que medir muy bien lo que van a hacer ahora con relación a la reforma fiscal, porque un incremento salarial es absolutamente necesario. Entonces, esa paz social, ligado al hecho de que todavía tenemos recursos naturales que nos permiten augurar un desarrollo económico mayor. Ahí está la minería, por ejemplo. La minería tiene un potencial enorme. Y si podemos vencer los obstáculos que se oponen al desarrollo minero, la minería podría pasar a ser el principal sector económico del país. Cuando digo obstáculos me refiero a la actitud, no sé cómo llamarla, pero absurda de la oposición que hacen al proyecto Romero de San Juan de la Maguana. Igualmente, hay una cantidad de recursos económicos mineros que están ligados al territorio haitiano y hay otro proyecto en restauración a quienes no le dan el visto bueno para arrancar, porque hay una veta mineral que va desde San Juan de la Maguana y sube hasta Restauración y se interna en el noroeste de Haití y llega hasta la islita Tortuga. Sí. Haití posiblemente tenga más recursos minerales que nosotros. De hecho, tiene más playa que nosotros, porque el litoral haitiano es de 1.755 kilómetros y el nuestro es 1.525, el litoral. Nosotros tenemos 432 kilómetros de playa, Haití tiene 900. Es decir, que Haití tiene una riqueza que yo he llamado la riqueza clandestina de Haití, porque podría desarrollar su turismo de una manera bastante efectiva si tuviera la estabilidad y la paz política necesaria, pero además tiene esos enormes recursos mineros. Recientemente se dio la noticia de que posiblemente la República Dominicana tenga tierras raras. Así es. Y eso es una gran noticia. Claro. Pero nosotros tenemos que vencer la actitud cerrada que tienen algunos ambientalistas, porque no son todos, contra la minería.
Algunos ambientalistas piensan que la minería es lo peor que le puede pasar a los recursos humanos. Pero el problema es que haya tecnologías y prácticas de parte de la industria minera para no dañar el medio ambiente y aprovechar esos recursos. Claro, una correcta fiscalización de lo que se hace y que se haga bien. Exactamente. Ese es el caso de, creo que la empresa se llama Gold Quest de San Juan de la De Maguana. Romero. De manera que yo pienso que nosotros lo que tenemos que hacer para alcanzar lo que el presidente Abinader ha propuesto de que para el 2036 seamos un país de alto desarrollo, tenemos que seguir la lucha y el crecimiento económico, y para eso la paz social es fundamental. Sí, señor. Por lo Bueno, que veo, usted se enfoca en el futuro del desarrollo del país en la minería y turismo. ¿O hay otros renglones? Por ejemplo, el sector agrícola. El sector agrícola, un uno reto. quisiera que fuera la gran panacea, pero el problema es que para poder el sector agrícola nuestro ser competitivo, por ejemplo, nosotros tenemos una situación con el arroz ahora mismo que es bastante preocupante, porque de acuerdo al DR-CAFTA, ya la salvaguarda que nos concedieron cuando originalmente se firmó ese acuerdo se venció. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que abrir la importación, es decir, eliminar los aranceles al arroz. Y obviamente que el arroz que proviene de Estados Unidos será mucho más barato que el que nosotros produzcamos por la tecnología que ellos usan. Y así sucesivamente en otros renglones. El problema del sector agropecuario es un problema tecnológico para elevar la competitividad. Y creer que nosotros vamos a ser el granero del Caribe, cuando Guyana produce, por ejemplo, arroz con costos de producción mucho más bajos que nosotros, es un poquito ambicioso, porque el cambio en el sector agrícola, principalmente, el cambio es mucho más difícil, porque tú tienes la población trabajadora es de muy bajos niveles de escolaridad. Y entonces, para tú tener una transformación tecnológica, tú necesitas elevar esos niveles educativos de la población trabajadora del sector agrícola. De manera que yo sería cauteloso en cuanto a las expectativas de nuestro sector agropecuario. Pero, obviamente que nosotros tenemos un potencial y tenemos que luchar porque ese potencial sea realizado. Bueno, pues don Juan Yadón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en el rumbo de la tarde. De verdad que sí. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos en breve.